Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bueno, aquí donde yo vivo son buenos días. Entonces, pues reciban un cordial saludo donde quiera que ustedes se encuentren y respectivamente el horario en el que ustedes se encuentren. Reciban un cordial y precioso y afectuoso saludo de mi parte. Bienvenidos a su canal El Peregrino. En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes la segunda sola de la Reforma Protestante. Y vamos a ver sola gratia. Hemos visto en videos anteriores sola escritura, es decir, solo la escritura. Ella es la autoridad de nuestra vida de fe y de nuestra práctica, ¿verdad? De nuestra vida diaria. En esta ocasión vamos a ver sola escritura y quiero compartir con ustedes pues dos puntos en esta ocasión. Vamos a ver una introducción a esta doctrina de solo por gracia y vamos a ver también la calidad de nuestras obras. Para ello quisiera que nosotros entendamos lo que significa la palabra gracia. Sencillamente la palabra gracia significa un regalo inmerecido o un don inmerecido. Es el término que usa la Biblia cuando habla acerca de la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Muy bien, entendiendo que esta gracia es un regalo inmerecido, entendemos que es algo que nosotros no nos podemos ganar. Es algo que Dios aplica a nuestras vidas, no porque Él vea algo bueno en nosotros, o no porque hayamos hecho algo y por eso que hemos hecho nosotros merecemos que Dios derrame su gracia sobre nuestras vidas. De ninguna manera. Nosotros ni entendemos, ni vemos, ni queremos las cosas de Dios. Estamos apartados en cuanto a las cosas espirituales. La Biblia dice que todas aquellas personas que están apartadas y que no perciben las cosas espirituales, se las llama personas naturales. El hombre natural, dice la Biblia, no entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura. Tal vez algunas personas pueden estar viendo este video y para ellos va a parecer una locura. Muchos van a decir, ¿de qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando este señor? No entiendo nada. Es más, ni quiero siquiera seguirlo escuchando. Pero yo les aconsejo que sigan escuchando porque lo que yo voy a decir no son mis ideas ni mis consejos, sino que son la palabra del Señor. Y es la única que tiene el poder para salvar. Es la única que tiene el poder para darnos vida y vida eterna. Y esta preciosa gracia que es un regalo de Dios fue ganada por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en la cruz del Calvario y ha sido aplicada a nuestras vidas por la bendita obra y soberana obra del Espíritu Santo. Entonces, antes de empezar con la introducción a esta doctrina de solo por gracia, que es la segunda sola de la Reforma, me gustaría que leamos lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de la gracia de Dios en Efesios, en el segundo capítulo, versículos del 4 al 9. Y declara lo siguiente la palabra. Y yo voy a usar la versión de las Américas, que es un poco más comprensible. Y dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí viene la palabra que vamos a estudiar ahora. Por gracia habéis sido salvados. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Escuchemos bien, las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Porque no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero repetir este último versículo que es el versículo 8. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí termina el versículo número 9. Vamos entonces a ver una introducción a esta enseñanza de solo por gracia. Hace unos años atrás se celebró en Inglaterra un congreso de religiones
comparativas, con la idea de reunir varios expertos en diferentes religiones y comparar. Estas personas lo que iban a hacer era comparar las religiones. ¿Qué pensaban todas las religiones, no? ¿Qué pensaban? ¿Qué ofrecían? ¿De qué manera estos ofrecían, pues, no sé, una vida una vida en el más allá, una vida después de la muerte, ¿verdad? Todo eso es lo que estos hombres iban a hacer. Y en un momento dado, estos eruditos se preguntaron si el cristianismo tenía algo particular que no pudiera encontrarse en ninguna otra religión. Algunos mencionaron la encarnación, pero otros opinaron que otras religiones tienen su propia versión de los dioses que aparecen en formas humanas, es decir, que han reencarnado. Otros mencionaron la resurrección, pero algunos objetaron, porque en realidad hay otras religiones que tienen su propia versión de personas que han resucitado. Y mientras estaban envueltos en esa discusión, entró en el salón C.S. Lewis. ¿Quién es C.S. Lewis? Es uno de los grandes pensadores y defensores de la fe cristiana del siglo XX. Y él pregunta acerca de cuál era el tema de la discusión. Preguntó C.S. Lewis. Le explicaron lo que ellos venían analizando y sin pensarlo dos veces, C.S. Lewis dice: eso es fácil. Ese concepto es el concepto de la gracia. O sea, lo que diferenciaba a la religión cristiana de las otras religiones era esta palabra pequeñita: gracia. Y después de discutirlo, por un momento los expertos tuvieron que concluir que ciertamente en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratis, de forma incondicional. Solo en el cristianismo se da esa condición, bendita condición, ¿verdad? Regalada por un Dios bueno, lleno de misericordia, grande en su bondad y su amor para con personas pecadoras y caídas como nosotros. Entonces, a manera de comparación, pensemos de forma abreviada en algunas de las religiones. Por ejemplo, el budismo tiene un sistema de 8 pasos para llegar a la libertad del hombre, para que el hombre quede completamente libre de sus deseos egoístas en esta vida, porque no hay otra vida después de esa, afirman estas religiones, el budismo. El budismo es una religión prácticamente atea para los que no lo sabían. Dice que hay obras humanas para liberar al hombre de su egoísmo. Dicho sea de paso, Buda abandonó a su esposa y a sus hijos para irse a dedicar a buscar en el mundo, para ir a buscar en otros lugares esa libertad que él tanto anhelaba, lo cual me parece muy egoísta, ¿verdad? Abandonar a su esposa y a sus hijos me parece el acto más egoísta que puede haber, ¿verdad? Él se fue en pos de ser libre del egoísmo y abandonó a su esposa e hijos. Eso es lo que ofrece el budismo, ¿verdad? 8 pasos para llegar a la libertad del hombre. Otra religión, el hinduismo. El hinduismo tiene la ley del karma y habla de cómo el ser humano reencarna una y otra vez por miles y quizás millones de años para purificar su karma hasta llegar supuestamente a unirse con Brahma. Cuando entonces pierdes tu identidad. Según las creencias de esta religión, Brahma, la deidad suprema, es la única verdadera realidad. Obras de purificación del karma son meramente esfuerzo humano. El judaísmo aún permanece creyendo en las obras de la ley para salvación. El judaísmo también es una religión que ofrece salvación o una mejor vida después de la muerte, pero solamente por medio de obras y de esfuerzos humanos. Siguen guardando en el judaísmo los días, los meses, los años, las fiestas, ¿verdad? Pensando que de esa manera van a agradar al Señor, van a agradar a Dios y un día Dios va a tener como
y no va a tener como pena de ellos, no, sino que Dios va a sentirse como con la obligación de recibirlos, ya que ellos hicieron todas estas obras, ¿verdad? Lo cual es falso. Vemos ahí puro esfuerzo humano. En el Islam, Alá determina la suerte de las personas al final de los tiempos, pero nadie puede conocer la voluntad de Alá. Al final, Alá determinará si entras o no a su presencia. Hay un código que cumplir y Alá evaluará tus obras, dice el Islam, para la salvación o para la condenación. Otra vez entendemos aquí que todo es por esfuerzo humano. Solamente en el cristianismo encuentras tú la idea de una salvación ofrecida al hombre por gracia, basada en el amor incondicional de Dios únicamente. Ahora recuerda que la única razón por la que el cristianismo puede ofrecer el amor de Dios de forma incondicional es porque hubo una persona que pagó la deuda pendiente, de manera que la gracia de Dios puede ser definida como las riquezas de Dios dadas a nosotros a expensas de la obra preciosa de Jesucristo, de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. De eso es lo que nos habla el apóstol Pablo en la segunda carta a los Efesios que acabamos de leer. Dice, por ejemplo, el versículo 1, pongan mucha atención, dice el Señor, Efesios capítulo 2, y Él os dio vida, dice a vosotros, dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos nosotros. Pero para que toda esa lista, para que todos esos decretos que Dios tenía en contra nuestra, para condenarnos el día que lleguemos a su presencia, todo eso Cristo lo llevó. Todo eso Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz. Hemos sido comprados, dice el Señor, no con oro, no con plata, y mucho menos oro o plata de este mundo, no. Pero ni con oro ni con plata de algo espiritual, no, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Entonces, entendiendo estas cosas, quiero que nosotros analicemos el segundo punto de esta introducción, que es la calidad de nuestras obras. Como mencionamos anteriormente, mucha gente está contando con ir a la presencia de Dios basado en sus buenas obras. Muchos son los que consideran que al no haber matado a nadie, al no haber robado, al no haber sido infieles, sus buenas obras pesarán más que las malas obras, y que bajo ese criterio Dios, el Padre, terminará perdonando sus pecados y concediéndoles vida eterna. Pero aquellos que piensan de esa manera ignoran cuál es el veredicto de Dios con relación a las obras del hombre. Poco tiempo después de la caída del hombre, vemos cómo la raza humana se corrompió a un grado tal que Dios se vio en la necesidad de juzgar todo el planeta, toda la tierra. Las condiciones de la humanidad son descritas en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y escuchemos lo que dice el Señor en Génesis capítulo 6, verso 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que escuchemos bien esta palabra, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo y siempre hacer el mal. Escuchemos, las intenciones y los pensamientos del corazón eran siempre hacer solo el mal. Estas tres palabras que hemos resaltado hablan con elocuencia de lo corrompido que estuvo el mundo a poco tiempo de su creación, como fruto del pecado del hombre. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el ser humano ha dado evidencia una y otra vez de la maldad de su corazón. Para entender eso, nosotros solamente debemos
encender las noticias, debemos encender la televisión y ver las noticias, debemos comprarnos un periódico y ver todo lo que las noticias dicen. No son buenas noticias, no. Los periódicos están llenos de asesinatos, están llenos de robos, están llenos de mentira, de falsedad, de todo está lleno eso. De todo están llenos los periódicos, las noticias, las revistas. Vemos las redes sociales también, ¿verdad? Como todo lo que es contrario a Dios es lo que se permite. Todo está permitido, todo vale, ¿verdad? Pero en cuanto tú levantas la voz y hablas algo relacionado a la santidad, cuando tú atacas todo lo que es pecaminoso, cuando tú hablas tal vez acerca, no sé, de la homosexualidad, cuando tú hablas acerca del aborto, cuando tú hablas acerca de la eutanasia, en contra de todas estas prácticas, por supuesto, ¿verdad? Cuando tú hablas en contra de que a los hijos hay que educarlos, que a los hijos hay que corregirlos, todo, ¿verdad? Salen los psicólogos, los filósofos, y ellos ahora han encontrado, ¿verdad?, la clave para educar a los hijos. Y vemos nosotros cómo está la sociedad, ¿verdad? Jóvenes perdidos. En muchos de los casos, jóvenes, yo, como trabajo de cara al público, ¿verdad?, me encuentro con muchos jóvenes adolescentes, que hace unos años estaban estudiando allí en el colegio cerca de mi trabajo y ahora andan, vagan por el mundo. Están vagabundeando, están llevándose con uno y con otros, no encuentran sentido a su vida, no saben qué hacer. Se meten en las drogas, se meten en peleas, unos van a la cárcel, no encuentran trabajo y no pueden mantener su trabajo, no son responsables. Esa es la generación, lastimosamente, en la que nosotros nos encontramos. Pero escuchen, amados hermanos, la gracia de Dios es abundante. No quiero decir que estamos en un mundo fatal y que no hay solución para nada, no. Cuando nosotros entendemos todas estas preciosas verdades, esto nos llena de vigor, de fuerza, nos tiene que llenar de fortaleza para salir y compartirles el evangelio a todas estas personas que no conocen. Y Dios, soberanamente, misericordiosamente, intervendrá con su gracia, dando vida a todas estas personas que no lo conocen. Continuamos con el estudio, ¿verdad? Entonces el ser humano ha dado evidencia una y otra vez de la maldad de su corazón. Solo la gracia de Dios ha podido salir y ha podido seguir en busca de un hombre que no busca a su creador. El hombre no busca a su creador, todo lo contrario. El hombre proclama abiertamente y grita abiertamente: soy ateo. El hombre proclama abiertamente: la Biblia es una mentira. Eso dicen, ¿verdad? Lo cual es todo lo contrario. La palabra de Dios es su verdad, porque dice el Salmo 19, ¿verdad? Como hemos visto en la enseñanza, en la doctrina de sola escritura, ¿verdad? Dice que su testimonio, el testimonio del Señor es fiel, ¿verdad? Sus preceptos son verdaderos, todos ellos son sabios y justos. Eso declara el Señor. Pero el hombre, ¿verdad?, se vuelve en contra de su Creador y de su Redentor, como veremos más adelante. Entonces, miren, en la época de Isaías, con toda la probabilidad, él era el hombre más recto en Israel. Este hombre, considerado como el profeta mesiánico, tiene un encuentro con la santidad de Dios. Y vamos a ver lo que exclama este hombre. Un hombre que moralmente y espiritualmente estaba, digamos que con una nota alta en la presencia del Señor. Tenía un positivo en la presencia del Señor. No vamos a decir que era un 10, ¿verdad? Porque tampoco Isaías era perfecto. Pero era un hombre de mucho prestigio. Un hombre considerado siervo de Dios, de los pocos que existen hoy en día. Y entonces escuchemos lo que pasa con la vida de Isaías cuando tiene un encuentro con el Señor. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí!, dice el profeta Isaías, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. ¿Por qué han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos? El profeta justo se considera con labios impuros. Otro hombre, Daniel, un profeta íntegro, al orar en cierta ocasión dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado
y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, dice Daniel en el capítulo 9, versículo 5. Daniel se consideraba como parte del pueblo que había pecado. Otro hombre, Job, un hombre intachable, de acuerdo al veredicto de Dios. Job, capítulo 1, ahí es donde Dios habla de este hombre. Dice que era un hombre justo, un hombre recto, un hombre intachable, pero termina pecando contra Dios al cuestionar su bondad y su soberanía sobre su vida. Entonces, más adelante en la revelación bíblica observamos que Pablo describe la condición de este hombre caído. No sé si algunos de ustedes alguna vez se han hecho una radiografía, o un escáner, ¿verdad? Pero Dios sí, Dios nos ha escaneado. El escáner de Dios está aquí, en su palabra. Aquí en su palabra, Él dice, Él nos da el resultado, ¿verdad? De nuestra condición espiritual, de nuestra condición interna. Cuando nosotros nos vamos a hacer un escáner, no es para vernos, ¿verdad?, cómo estamos por fuera, sino es para vernos por dentro, ¿verdad? Pues la palabra de Dios es el escáner que Dios ha dejado para ver cuál es nuestra condición. La palabra nos ve por dentro, ¿verdad? Escudriña nuestros pensamientos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Que la palabra de Dios, dice, es como una espada de dos filos y penetra, ¿verdad? Entonces eso hace el Señor. Y veamos el diagnóstico dado por Dios en cuanto a cómo se encuentra el hombre. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Dice el Señor, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Muchos de nosotros hemos sido engañadores. Yo, amados hermanos, he sido un falso, un mentiroso, un engañador en mi vida pasada. No buscaba a Dios. Decía que amaba a Dios, pero no podía guardar sus mandamientos. Me burlaba de la gente. No sé, me hacían daño y guardaba rencor. Así estábamos nosotros, así estaba yo en mi interior. Este es el escáner de Dios. Esto es lo que Dios dice que hay dentro de mi corazón. Y continúa diciendo, ¿verdad? Engañan, dice, de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el veredicto dado por Dios. Entonces, notemos cuán absolutas son estas declaraciones de parte de Dios. Escuchen, número 1, no hay justo ni aún uno. Número 2, no hay quien entienda. Número 3, no hay quien busque a Dios. Número 4, todos se han desviado. Número 5, a una se hicieron inútiles. Número 6, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todas las facultades del hombre están ceñidas, bañadas, pintadas, envueltas por el pecado. Su mente, su corazón, sus emociones, su voluntad y por tanto todas las obras de los hombres están teñidas por la maldad en el interior de sus corazones. La mente quedó entenebrecida, como nos dice el Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, cuando habla del hombre natural. Quedó entenebrecido. El corazón se volvió un corazón de piedra, un corazón duro. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, declara el Señor estas palabras. Entonces la voluntad quedó esclavizada al pecado. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 25 al 26. Entonces, esto que nos ha pasado es la condición, es la radiografía del hombre caído. Por eso Dios tiene que intervenir soberanamente por su gracia, escuchemos bien, por su gracia en nuestras vidas. Por eso amamos a Dios, por eso amo a Dios, porque por gracia Él ha venido a mi vida. Él me ha dado el entendimiento, Él me ha dado la sabiduría. Él sigue haciendo una obra en mi vida
y en la vida de los que son sus hijos sigue haciendo una obra preciosa y dice que su obra no terminará. Él no es como muchos de nosotros que empezamos un proyecto, empezamos algunas cosas y vamos dejando muchas veces las cosas a medias. No, nuestro Dios no es como nosotros. De hecho, por ejemplo, si vemos en Filipenses, ¿verdad? Lo que declara el Señor. Dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice el Señor lo siguiente: estando convencido, dice, precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Debemos estar convencidos que Dios empezó una obra en nosotros, una obra por gracia, y la terminará. Dios no dejará las cosas a medias en nuestras vidas. Así que, aunque estemos nosotros todavía luchando, aunque estemos nosotros padeciendo, aunque todavía tropecemos en algunas cosas, en el nombre de Jesús, el Señor nos levantará, porque Él está haciendo una obra en su iglesia. Su iglesia lo que tiene que hacer es mantenerse fiel al Señor, pegaditos a Dios, buscando más, cada vez más de su gracia, de su bondad, de su misericordia, para que día tras día Él vaya haciendo su obra en nosotros por medio de los medios de gracia que Él nos ha dejado. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos la iglesia, tenemos pastores, tenemos hermanos maduros en la fe que nos ayudan para todas estas cosas. Tenemos hermanos que nos dicen y nos tienen que decir la verdad de cuál es nuestra condición delante de Dios, de cómo estamos caminando, para no seguir por donde estamos yendo, ¿verdad? Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero los caminos del Señor son gozo, paz y vida eterna en Jesucristo, su único Hijo. Y esto es una obra preciosa, soberana y solamente por gracia para sus hijos. Voy a dejar hasta aquí esta introducción a la doctrina de solo por gracia, ¿verdad? Y Dios mediante, pues más adelante seguiremos viendo otros temas que irán relacionados a esta segunda sola de la Reforma. Espero que nos haya quedado claro, ¿verdad? Que la salvación no es por obras, sino que es un acto soberano y por gracia de parte de Dios. Dios es un Dios rico en amor. Así que acerquémonos confiadamente al Señor. Si hay personas que nunca han escuchado cosas como estas, que por primera vez, no sé, lo escuchan, por primera vez tal vez ven este video, no sé, pues abran su Biblia, acérquense a la palabra de Dios. Dios les va a hacer una radiografía, ¿verdad? Todo lo que ustedes lean aquí, van a ver, examínense, ¿verdad? Piensen, así estoy por dentro, pero hay esperanza. Hay esperanza. Dice que Jesucristo vino, ¿verdad? Por los pecadores. Dice que lo único que tienen que hacer los pecadores es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y Él les dará vida eterna. Y Él les enseñará a caminar en el camino, en la verdad y en la vida. Él empezará una obra y no la dejará a medias, como lo he dicho antes. Hasta aquí este video, pues que la gracia y la paz, amados hermanos, esté con todos ustedes y que mi Padre amado, pues los bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Nos veremos en otra ocasión en otro video, Dios mediante. Que Dios los bendiga.